Buenas, somos el grupo 12 y presentamos nuestro trabajo práctico sobre sockets BCD. El objetivo no fue solo transferir archivos, sino también entender qué pasa por debajo de las librerías de alto nivel. Para eso desarrollamos dos sistemas: un protocolo de transferencia robusto sobre UDP, manejando la fiabilidad manualmente, y una herramienta de medición de latencia sobre TCP, enfrentando el desafío del flujo de datos continuo. El trabajo se dividió en dos desafíos con paradigmas totalmente opuestos. En la primera parte usamos UDP y tuvimos que construir nuestra propia fiabilidad, diseñando un protocolo de transferencia de archivos Stop and Wait desde cero. En la segunda trabajamos con TCP para medir latencia, lo que nos obligó a enfrentar el desafío del flujo de bytes y el framing de mensajes. A lo largo de la presentación compartiremos las decisiones de diseño más importantes que tomamos, las dificultades específicas que enfrentamos con la concurrencia en UDP y el problema de los límites de mensaje en TCP, y los principales aprendizajes que tuvimos al trabajar tan cerca del sistema operativo. Para comenzar con la parte 1, primero definimos los roles de nuestra arquitectura Stop and Wait. Del lado del cliente, la lógica se centra en la fiabilidad. Su responsabilidad no es solo fragmentar el archivo, sino gestionar la incertidumbre de la red. Inicia un temporizador con cada envío y si el LAC no llega a tiempo, toma la decisión de retransmitir. Del lado del servidor, el trabajo es de integridad y persistencia. Debe validar que cada paquete llegue en el orden correcto antes de escribirlo en el disco, descartando cualquier dato mal formado. Sin embargo, el requisito más complejo del servidor fue el de manejar múltiples clientes a la vez, y esto nos llevó a nuestro primer gran obstáculo de implementación. Lo primero que notamos fue la diferencia fundamental con TCP. UDP no mantiene estado de conexión. Todos los clientes hablan al mismo socket del servidor, puerto 20252, y es el servidor quien debe identificar a cada cliente usando su IP y puerto de origen. Nuestra primera gran decisión de diseño fue descartar el modelo clásico de un proceso por cliente con forks, ya que no podíamos ser accept. En su lugar, implementamos un servidor iterativo utilizando Select. Esto nos permite escuchar eventos sin bloquear el servidor, atendiendo a múltiples clientes concurrentemente en un solo hilo de ejecución. Una vez resuelta la recepción de paquetes, tuvimos que definir qué enviamos. Diseñamos un protocolo de capa de aplicación binario y minimalista. Como se ve en el esquema, el encabezado del protocolo tiene un overhead de solo 2 bytes, uno para el tipo de mensaje y otro para la secuencia. Eso maximiza el payload útil. Al mantener la cabecera chica, podemos enviar hasta 1470 bytes de datos por paquete, considerando el header IP y el header UDP sin exceder el MTU estándar de Ethernet, que son 1500 bytes, evitando así la fragmentación a nivel IP, que sería costosa para la performance. Este protocolo no es solo enviar bytes, sino que tiene un flujo de estados estricto que debe repetirse secuencialmente. Primero, hello, donde autenticamos al usuario. Después, WRQ, donde validamos el nombre del archivo a crear. Después, data, donde realizamos la transferencia bloque a bloque. Y con fin, garantizamos el cierre ordenado de los recursos. Aún así, definir estas fases en papel es fácil. El problema es que UDP no tiene memoria. Si el servidor recibe un paquete data suelto, no sabe si pertenece a una sesión válida que ya hizo hello o si es un ataque. Para resolver esto, tuvimos que dotar de memoria al servidor, como se observa a continuación. Como UDP no recuerda quién es quién, tuvimos que construir una tabla de sesiones en memoria. Implementamos una máquina de estados finitos. Identificamos a cada usuario por su par IP y puerto. Si llega un paquete, buscamos en nuestra tabla. ¿Es un usuario nuevo enviando un hello o es uno existente enviando datos? Esto fue importante para evitar que los paquetes de un cliente se mezclaran con los de otro, garantizando el aislamiento de las transferencias. Esto sería una captura real de la terminal mostrando el protocolo en acción. Lo que vemos es el comportamiento síncrono ideal. Mirando los logs, el cliente no avanza de fase hasta recibir el OK del servidor. Si nos fijamos especialmente en la transferencia de data, vemos el clásico patrón de alternancia de bits, sec0 y sec1. Las máquinas de estados que se ven abajo avanzan paso a paso, asegurando que el cliente y servidor estén siempre en la misma página de conversación. Pero ojo, esta es la foto linda del final. Llegar a tener este log tan prolijo nos costó bastante, porque en la realidad la red falla todo el tiempo. Lo más desafiante fue implementar la fiabilidad. UDP es best effort, así que si un paquete se pierde, desaparece. Programamos un protocolo stop and wait,
Entonces, el cliente envía un paquete y activa un temporizador. Si no recibe el lag correcto antes del timeout, asume que se perdió y retransmite. El código se comporta de manera robusta incluso frente a un servidor que simule pérdida de paquetes, ACKs duplicados o secuencias incorrectas. Aprendimos a filtrar ruido y solo avanzar de estado cuando la confirmación es exacta. Cualquier otra cosa se descarta sin alterar la lógica del protocolo, garantizando que la transferencia se mantenga consistente incluso en escenarios adversos. Cerramos el capítulo de UDP y pasamos a la parte 2. Acá el objetivo cambió mucho. Ya no nos importa reconstruir un archivo, sino actuar como un sensor. Queremos medir con precisión de microsegundos cuánto tarda un byte en viajar de un punto a otro y ver cómo se comporta el protocolo TCP cuando la red colapsa. Para la segunda parte, cambiamos a TCP para medir latencia. Ahora el problema se invirtió. Ya no perdíamos datos, pero perdíamos los límites. En UDP, si enviamos 2 mensajes, recibimos 2 lecturas. En TCP, el sistema operativo puede juntar varios mensajes pequeños o partir uno grande. Entender que la función request no devuelve necesariamente un mensaje completo fue un concepto clave de esta etapa. Pero, ¿por qué esto es un problema crítico? Porque nuestro servidor necesita leer números precisos, timestamps, para hacer restas matemáticas. Si el sistema operativo nos entrega medio número o 2 números pegados y nosotros intentamos procesarlos ingenuamente, el cálculo de latencia daría valores absurdos o el programa directamente fallaría. Necesitamos una forma de decirle al servidor, acá termina un mensaje y acá empieza el siguiente. Para resolver esto, implementamos una estrategia de framing usando el carácter pipe como delimitador. Entonces, el mensaje incluye un timestamp de origen, un payload y dicho delimitador final. Nuestro servidor TCP lee bytes en un buffer acumulativo y busca ese delimitador. Solo cuando lo encuentra, procesa el mensaje y calcula el timestamp. Esto nos permitió medir con precisión el one-way delay, incluso cuando la red enviaba los paquetes pegados o fragmentados. Sometimos nuestro código a las pruebas de estrés. Observamos cómo el protocolo Stop and Wait, aunque es robusto, degrada su performance drásticamente cuando aumenta la latencia o la pérdida de paquetes, debido a los tiempos muertos esperando ACKs. En cambio, TCP mantuvo el flujo constante, aunque el jitter afectó la variabilidad de nuestras mediciones de delay. Probamos con escenarios del 1, 2, 5 y hasta 20% de pérdida. Lo interesante acá es ver la degradación progresiva. Con un 1 o 2% el protocolo recupera los datos perdidos mediante transmisiones rápidas, manteniendo el flujo relativamente estable. Pero miremos el gráfico del 20%. La cantidad de huecos y retransmisiones es tan alta que la latencia se dispara. Al final llega casi a 12 segundos. Esto nos demuestra visualmente el costo del mecanismo de fiabilidad. Para garantizar que los datos lleguen íntegros en una red rota, pagamos el precio con tiempo. Acá configuramos el entorno de pruebas para simular una red inestable, introduciendo una latencia base de 50 milisegundos y un jitter de 40. Podemos ver el gráfico. Lo interesante son esos picos cerrados que se disparan hacia arriba y hacia abajo. Esos picos representan los momentos donde la red retuvo los paquetes aleatoriamente debido al jitter. Esto valida nuestro diseño. A pesar de que TCP entrega los datos con un flujo continuo y a veces amontonado, nuestro sistema de delimitadores logró separar cada mensaje correctamente y calcular su tiempo de viaje individual con precisión, sin perder la referencia a los timestamps. Para cerrar, este trabajo nos enseñó el costo de la abstracción. UDP nos da velocidad y control total, pero nos obliga a ser arquitectos de nuestra propia fiabilidad. TCP nos soluciona la entrega, pero nos obliga a gestionar el flujo de bytes cuidadosamente. Aprendimos que programar redes no es solo enviar datos, sino diseñar sistemas que sobrevivan a un medio inherentemente hostil e imperfecto. Muchas gracias.